Te voy a hablar de algo que no sale en los informativos con gráficos bonitos ni en las campañas institucionales con música épica, pero que define la vida de millones de personas en este país. Trabajar mucho, cobrar poco y vivir con la sensación de que el futuro se ha convertido en un lujo reservado para otros. Eso que llaman bajos salarios y precariedad juvenil suena a informe técnico, a documento de Bruselas, pero en realidad tiene nombres, apellidos, caras y ojeras. Y te guste o no, uno de los pocos líderes que le pone palabras duras a esta realidad es Santiago Abascal, porque mientras muchos políticos hablan de la juventud como si fueran figurantes de anuncio, chicos sonrientes con mochilas nuevas y cafés de Starbucks en la mano, hay una generación entera que llega a casa a las 11 de la noche después de encadenar 2 trabajos, abre la nevera medio vacía, mira el recibo del alquiler y piensa: para esto estudié, para esto me dijeron que me esforzara, y ahí, en ese instante de rabia silenciosa, el discurso de Abascal deja de ser una caricatura y empieza a sonar peligrosamente a verdad incómoda. He hablado con camareros con carrera, con ingenieros que trabajan de repartidores, con maestros interinos que no saben en qué pueblo estarán dentro de 6 meses. Todos tienen una historia distinta, pero un mismo hilo conductor: contratos temporales, sueldos que no alcanzan ni a mitad de mes, alquileres imposibles y esa frase que se repite como un eco: no me puedo ir de casa de mis padres. España se ha convertido en el país donde ser joven es sinónimo de esperar. Esperar a que mejore el mercado laboral, a que bajen los precios, a que llegue esa oportunidad que nunca llega. Y mientras tanto, la vida pasa. Desde el gobierno se repite el mantra: nunca ha habido tantos jóvenes con estudios superiores, nunca ha habido tanta inversión en educación. Todo cierto sobre el papel, pero la pregunta que hace Abascal y que pocos se atreven a responder es otra: ¿de qué sirve todo ese título enmarcado si terminas cobrando 1.000 euros al mes con suerte, pagando 800 de alquiler por una habitación y renunciando a tener hijos porque no sabes si podrás pagar los pañales? La igualdad de oportunidades suena muy bien en los discursos, pero se mide en la cuenta bancaria el día 25, cuando decides si llenas el depósito del coche o llenas la nevera. La precariedad no es solo un problema económico, es una máquina de triturar proyecto vital, porque cuando no sabes cuánto vas a cobrar dentro de 3 meses, no te atreves a firmar una hipoteca, no te atreves a tener niños, no te atreves ni siquiera a planear unas vacaciones a 2 semanas vista. Vives en un presente permanente, y un país donde los jóvenes no pueden hacer planes es un país que ha renunciado a tener futuro. Esa es la idea que Abascal repite una y otra vez: nos están robando el futuro de nuestros jóvenes. Muchos se ríen, dicen que es exagerado, pero luego revisas los datos de emancipación, la edad media para tener el primer hijo, la tasa de contratos temporales, y la exageración empieza a ser la realidad. El relato oficial es sencillo: la izquierda se presenta como defensora de los trabajadores, sube el salario mínimo, aprueba reformas laborales que, según ellos, fortalecen los derechos. Fotos, firmas, ruedas de prensa. Pedro Sánchez y su gobierno se venden como los salvadores de la clase trabajadora. Sin embargo, cuando bajas al barro, lo que encuentras es otra cosa: contratos de pocas horas, falsas jornadas parciales, becas eternas que son trabajo disfrazado, autónomos ahogados a cuotas y jóvenes que enlazan prácticas no pagadas como si fueran billetes de lotería. Y ahí Abascal entra con un discurso radicalmente distinto: menos impuestos, menos trabas, más facilidad para crear empresa, para contratar y para dejar de castigar a quien se arriesga. Uno de los grandes tabúes en España es hablar de impuestos desde el punto de vista del joven. Nos han enseñado que hablar de bajar impuestos es de ricos egoístas, pero vete a preguntarle a un chaval de 30 años que cobra 1.200 euros cuánto le quitan de nómina cada mes. Pregúntale cuántos de esos euros van a un Estado que, cuando él necesita ayuda, le ofrece una lista de burocracia y un no cumples los requisitos. Esa es la brecha que Abascal explota: la sensación de que el Estado se ha convertido en una máquina gigantesca que te aprieta el cuello, pero no te tiende la mano cuando te estás ahogando. Mientras las élites hablan de transición ecológica, digitalización y fondos europeos, la generación que debería protagonizar ese futuro está partiendo cajas en un almacén por 1.000 euros, encadenando contratos temporales en un call center o haciendo de rider bajo la lluvia sin saber cuánto va a ingresar al final de la semana. Y cuando se quejan, cuando dicen que así no se puede, la respuesta oficial es pedagogía: tened paciencia, estáis mejor que vuestros padres, tenéis más derechos, más formación. Pero sus padres, con menos títulos, pudieron comprar un piso, formar una familia y jubilarse con cierta seguridad. Ellos, no.
Abascal, con su estilo bronco, lo simplifica. Os han estafado. Os vendieron la idea de que el Estado os lo daría todo, de que el título era el pase al bienestar, de que Europa nos haría ricos a todos. Y ahora, cuando miráis vuestra nómina, vuestro alquiler, vuestro contrato, os dais cuenta de que la fiesta se la han pegado otros. Él no propone más Estado, propone justo lo contrario, un Estado más pequeño que deje respirar a empresas y trabajadores, que no asfixie a impuestos a quien quiere crecer, que no convierta en imposible contratar a un joven por miedo a no poder despedirlo si las cosas van mal. Aquí entra otra palabra clave: riesgo. España se ha convertido en un país donde emprender es casi un acto de suicidio económico. Si te va bien, Hacienda te saluda. Si te va mal, el Estado no asume ni un milímetro de tu fracaso. En ese escenario, ¿quién se atreve a abrir un negocio y contratar a chavales jóvenes? Muy pocos. Y los que lo hacen se lo piensan 2 veces antes de ofrecer un contrato indefinido. Es más fácil tirar de temporalidad, de subcontratas, de falsos autónomos. Eso no se arregla con más inspecciones y más multas. Se arregla con algo que Abascal repite como un martillo: menos burocracia, menos impuestos, más libertad para contratar y para negociar. La precariedad juvenil no es solo cuestión de trabajo, es también cuestión de respeto. ¿Cuántas veces has oído a un político hablar de los jóvenes solo para pedirles que no se vayan, que confíen en España? Es emotivo, pero vacío. Abascal, en sus actos, suele hacer lo contrario. Les dice que entiende perfectamente que se vayan a Alemania, a Irlanda, a Suiza, que él mismo lo haría si estuviera en su situación, y luego lanza el dardo: el problema no sois vosotros, es un sistema que os usa como carne barata mientras protege a los mismos de siempre. Ese giro de culpabilidad, esa forma de señalar al sistema y no al joven, es lo que explica por qué tantos chavales que jamás se habrían imaginado votando a la derecha acaban escuchando a Vox. La izquierda ha basado gran parte de su discurso en repartir culpas hacia arriba: los ricos, las multinacionales, los bancos. En muchas cosas no les falta razón, pero al mismo tiempo han levantado un Estado mastodóntico que vive de cada nómina, también de la del becario, del repartidor y de la camarera. Mientras suben el salario mínimo de cara a la galería, suben también las cotizaciones, las cuotas y los impuestos, que hacen casi imposible que una pequeña empresa contrate sin miedo. Es como darle un billete de 20 euros al joven con una mano y quitarle 30 al empresario con la otra. El resultado es que el joven sigue sin contrato estable y el empresario piensa 2 veces antes de volver a arriesgarse. Abascal plantea una alternativa que rompe el relato tradicional: bajar impuestos no como regalo a los ricos, sino como condición para que el chico de 30 años pueda montar un negocio sin que Hacienda le devore, para que el autónomo no tenga que elegir entre pagar la cuota o pagar la luz, para que las empresas pequeñas puedan crecer y contratar en lugar de cerrar. Menos Estado para que haya más trabajo. Puede sonar provocador en un país acostumbrado a pedir soluciones mágicas al boletín oficial, pero cuando ves que el modelo actual ha generado una generación entera atrapada en la precariedad, quizá no es tan descabellado preguntar si el problema no es precisamente ese Estado que lo controla todo y arregla poco. Hay otro elemento del que casi nadie habla: la humillación simbólica. El joven precario no solo cobra poco, además se siente despreciado. En los medios se le retrata como generación de cristal, como gente que no aguanta nada, que se queja por todo, que quiere teletrabajo y horarios flexibles. Pocas veces se habla de jornadas eternas por 4 duros, de alquileres que se comen el 70% del sueldo, de contratos que acaban justo antes de las vacaciones para no pagarles nada. Y ahí aparece Abascal diciendo algo que, en el fondo, muchos piensan: no sois vosotros los flojos, es el sistema el que está podrido. Mientras tanto, se nos vende la idea de que la solución a la precariedad está en más subvenciones, más ayudas, más bonos culturales y más pagas puntuales. Es pan para hoy y hambre para mañana. Un bono joven al alquiler puede ayudar durante unos meses, pero si los sueldos siguen bajos y los precios disparados, la brecha se hace cada vez más grande. Abascal rechaza esa lógica del parche: menos paguitas y más sueldos dignos, menos clientelismo y más economía real que genere empleo de verdad. Es un mensaje incómodo para quienes viven de repartir ayudas, pero profundamente atractivo para quien está cansado de vivir al borde del abismo. Y luego está la gran pregunta que sobrevuela todo este tema: ¿por qué una pareja joven en España, aunque tenga trabajo, no se atreve a tener hijos? La respuesta oficial habla de cambios culturales, de feminismo, de nuevas formas de vida, pero la respuesta que escuchas en los pasillos del metro es mucho más simple: porque no llegamos a fin de mes. Si tener un hijo significa multiplicar los gastos en una
una economía ya asfixiada, la decisión se pospone y al final desaparece. Esa es la verdadera crisis de natalidad y está directamente ligada a los salarios y la precariedad. Abascal lo conecta sin rodeos. No es que los jóvenes no quieran tener hijos, es que no les dejáis. La izquierda responde con permisos, guarderías y planes estratégicos. Todo eso está bien sobre el papel, pero se estrella contra la realidad del contrato basura y el alquiler a precio de oro. El discurso de Abascal vuelve a la raíz. Si quieres familias, necesitas sueldos que permitan formar una. Si quieres que la juventud se quede, necesitas ofrecerles algo más que una bandera y un eslogan. Necesitas un país en el que compense quedarse. Y hoy, para muchos, no compensa. ¿Significa esto que la receta de Vox es la única posible? No. ¿Significa que su diagnóstico es perfecto? Tampoco. Pero ignorar que hay millones de jóvenes que viven exactamente la precariedad que él describe es cerrar los ojos. Y eso es lo que ha hecho gran parte de la clase política, mirar hacia otro lado o culpar al capitalismo de forma abstracta sin tocar las estructuras de poder que les mantienen en sus sillones. En el fondo, este no es un debate técnico, es un debate moral. ¿Es aceptable que una generación entera viva peor que la anterior, teniendo más formación y trabajando igual o más? ¿Es aceptable que el futuro sea un privilegio para unos pocos, mientras el resto encadena trabajos, mudanzas, deudas y ansiedad? Abascal responde que no, que esto es una estafa histórica y que hay que romperla, aunque eso signifique enfrentarse al dogma de más Estado, más regulación, más control. Te puede gustar o no cómo lo dice. Puedes pensar que su estilo es excesivo, que su forma de señalar culpables es demasiado directa. Pero si eres joven, si cobras poco, si has tenido más contratos que cumpleaños en los últimos años, si has pensado en irte del país porque aquí no ves salida, hay una parte de este discurso que, aunque te resistas, te va a sonar. Y no porque lo diga Abascal, sino porque lo estás viviendo tú. Al final, la pregunta es sencilla y brutal. ¿Quién habla por ti en este país? ¿Quién se atreve a decir que la precariedad juvenil no es una mala racha, sino un modelo? ¿Quién se enfrenta a un Estado gordo que te exprime y a una élite que vive desconectada de tu realidad? Puedes estar en contra de Vox, puedes no soportar a Abascal, pero no puedes negar que hoy por hoy es uno de los pocos que han decidido hacer de tu precariedad una bandera política. Y eso, en una España donde casi todos prefieren seguir fingiendo que todo va bien, ya es mucho más de lo que parece. Y quizá, mientras escuchas todo esto, pienses que al final da igual quién gobierne, que todos son iguales, que nada cambia. Ese es precisamente el clima perfecto para que la precariedad se convierta en algo permanente. Cuando una generación entera deja de creer que la política sirva para algo, los de arriba respiran tranquilos, porque un joven que se resigna, que baja la cabeza y acepta encadenar contratos basura es mucho menos peligroso que un joven que entiende que le están robando y decide plantar cara. Ahí es donde entra el factor incómodo de Abascal. Él no viene a decirte que tengas paciencia, ni a prometerte que dentro de 20 años todo irá mejor. Viene a decirte que te han engañado, que el modelo está pensado para que trabajes mucho, pagues mucho y recibas poco, y te propone algo que a muchos les da miedo escuchar: cambiar las reglas del juego, empezar por reducir el tamaño de ese Estado que necesita exprimir cada nómina para sostener su propio aparato. No te ofrece una paguita ni un bono, te ofrece una pelea. Y eso no es un mensaje cómodo, pero sí es un mensaje honesto. La decisión al final no es si te cae bien o mal Abascal. La decisión es si quieres seguir viviendo en un país donde ser joven significa vivir al día, o si estás dispuesto a apoyar a quien, con todos sus defectos, se ha atrevido a poner tu precariedad en el centro del debate. Puedes seguir creyendo que todo se arreglará con otro plan de juventud escrito desde un despacho, o puedes entender que si nada cambia de raíz, dentro de 10 años seguirás en el mismo sitio, solo que más cansado y con menos ganas de luchar, porque el tiempo pasa muy rápido cuando estás ocupado sobreviviendo. Hoy tienes 30 y te consuelas pensando que ya mejorarás. Mañana tendrás 40 y descubrirás que sigues alquilando una habitación, que sigues sin poder tener hijos, que sigues dependiendo de un contrato que se renueva cada 6 meses. Y ese día, cuando mires hacia atrás, te preguntarás en qué momento dejaste que te convencieran de que no se podía hacer nada. No hace falta que adores a Abascal, ni que compres todo su programa para entender la advertencia que lanza. Si la generación joven no reacciona, si no exige menos impuestos, más libertad económica y un modelo que premie el esfuerzo en lugar de castigarlo, nadie lo hará por ella. Ni los burócratas de Bruselas, ni los asesores de Moncloa,
Alba ni los tertulianos de plató. O lo hacéis vosotros o no lo hará nadie. Y esa es, quizá, la verdad más dura y más liberadora de todas. El futuro no lo van a escribir por ti los mismos que han gestionado tu presente de miseria. O tomas partido, aunque sea incómodo, o te quedas mirando cómo otros deciden cuánto valen tus horas, tus sueños y tu vida entera.